Buenos días. Vamos a comenzar con la exposición de la guía 3, Matemática Fundamental de Álgebra. Entonces, lo primero que nos dice la guía es que vamos a tener la construcción del marco conceptual. Dice que las variables en matemáticas son empleadas para expresar valores desconocidos dentro de un conjunto particular. Una variable es usualmente representada por una letra. Entonces dice que representar a través de una variable el tiempo completo del recorrido del vehículo de transporte público durante un mes. Entonces nos dice, la solución, el tiempo cada día del mes se puede representar por la variable t. Debe ser claro que la letra que representa la variable puede ser cualquier letra dentro del conjunto de letras. Entonces así quedaría que t es igual al tiempo recorrido diario. Así que las variables se pueden combinar para dar una representación simbólica y simplificada a una situación que se expresa en lenguaje natural. Además, esta representación simbólica permite dar solución efectiva a los problemas a través de expresiones algebraicas. Dice que una expresión algebraica es la combinación de números y letras con operaciones definidas en el conjunto de los números reales. La siguiente es una expresión algebraica de las variables x, y, z. Entonces, paréntesis menos 3x y a la 2 z menos 5x más y, paréntesis a la 2 menos 5x más 3y. En la expresión, las variables x, y, z se combinaron para crear operaciones diferentes de suma, diferencia, producto y potencia. Las expresiones como representaciones de números reales se pueden combinar con operaciones. Es de vital importancia identificar y entender algunas partes que componen la expresión algebraica. Entonces, la expresión algebraica se distingue por estar separados. Cada término se separa por signos de suma, de resta. La expresión algebraica, por ejemplo, 2x a la 2y a la 2z más 5x y z más 3x menos 5 tiene cuatro términos. Cada término es un monomio. Entonces, aquí tenemos que 2x a la 2y a la 2z es 1, la separa el signo de la suma, 5x y z, separa el signo de la suma, 3x menos 5. Entonces, allí tenemos que hay cuatro términos, o sea, cuatro monomios. Los factores. Así que cada monomio está conformado por factores, que pueden ser números o variables que se multiplican entre sí. Así no se represente, no se ponga en la expresión el punto, está implícito que lo que esté dentro del monomio se está multiplicando. Entonces aquí tenemos que 3x al lado y zw tiene 5 factores. El 3, la x a la 2, y, z y w son 5 factores con un coeficiente que es 3. Y los otros factores de la parte variable. El grado del monomio es la suma de los exponentes de la variable de un monomio. Entonces, por ejemplo, en este, 3x a la 2y, z, w. Recordemos que cada letra está elevada a la 1 cuando no está expresado en un número específico. Entonces, aquí tenemos que sumar todos los exponentes que hay en ese monomio con esas variables. Entonces, x a la 2 es 2 más el uno de la y, el uno de la z, el uno de la w, entonces nos da 5. Entonces, dice que el grado de la expresión algebraica lo determina el grado, el mayor de los grados de monomio, ¿sí? Entonces, en esta expresión que tenemos acá abajo, al sumar los grados del primer monomio nos da 5, los grados del segundo nos da 3, los grados del primero nos da 1. Y para el coeficiente que es el número, ese no tiene grados, entonces es grado 0. Entonces, el grado de la expresión algebraica es más alto, entonces es 5. Entonces, el dominio de una expresión algebraica es el conjunto de números reales que pueden ser sustituidos en las variables de la expresión. El valor de una expresión algebraica. Una expresión algebraica depende de variables combinadas a través de operaciones con números reales.
Las variables que figuran en una expresión algebraica pueden ser sustituidas por números reales siempre que hagan parte de su dominio. Una expresión algebraica adopta un valor particular por cada sustitución que se haga en variables de las cuales depende. Pues, por ejemplo, tenemos la expresión algebraica. Menos 2x a la 3y menos x a la 2 más xy más 1. Podemos sustituir en la expresión. Entonces, en el primer caso nos dicen que x vale 1 y que y vale 2. En el segundo caso nos dicen que x vale menos 2 y y 3. Y en el caso 3 dice que x vale 3 y y vale menos 1. Entonces, vamos a sustituir de acuerdo a cada caso. Por ejemplo, en el segundo caso dice que x vale menos 2. Entonces, lo que debemos hacer es multiplicar el menos 2 por menos 2 a la 3, porque la x está elevada a la 3. Y nos dice que x vale menos 2. Y sustituimos la y que vale 3. Y después de que sustituimos, simplemente es hacer las operaciones por jerarquía de operaciones y luego tener en cuenta los signos y de ahí ir resolviendo. Digo yo como para abajo. ¿Listo? Entonces dice que, ¿qué son términos semejantes? Son aquellos que tienen la misma parte variable. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 5x a la 2y menos 3 medios x a la 2y. Tienen la misma variable, x a la 2y y x a la 2y. Entonces se puede hacer la operación de los cocientes. Sin embargo, acá abajo tenemos que el primer término dice, el primer monomio dice 3x a la 2y z y el segundo monomio dice 8xyz. Aquí no son semejantes porque la x del primer monomio está elevada a la 2 y la del segundo no está elevada a la 2, entonces eso no se puede resolver. Toca que queden así, solitos. Entonces pueden ser, bueno, esa particularidad tienen que pueden ser combinados. Ahora dice, operaciones entre expresiones algebraicas. Dice, para sumar expresiones algebraicas se reúnen los monomios semejantes y términos semejantes. Así, lo que hacemos es sumar los coeficientes y dejar la misma parte variable, como explicamos anteriormente. Si tenemos x a la 2y z y x a la 2y z, se pueden sumar los coeficientes que hayan en los dos monomios y se deja la misma. Yo lo tomaré como en la misma base. Entonces dice que, por ejemplo, en esta suma, que tenemos 5x a la 2 más 3x más 1 más paréntesis menos 8x a la 3 menos 5x a la 2 menos 7 menos 7x menos 7. Entonces lo que debemos hacer pues es desaparecer el paréntesis. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicando los signos. Multiplicamos los signos, luego organizamos los números semejantes y resolvemos las operaciones que podamos resolver de acuerdo a los cocientes, teniendo en cuenta que hay que organizarlo según el término semejante, que es la variable. Para la diferencia, realmente es pues igual. Lo que hay que hacer es organizarlos y para así poder hacer las operaciones. Dice, el producto entre expresiones algebraicas son fundamentalmente dos cosas. Entonces aquí hay algo diferente. Para la suma y para la resta, la base no se puede mover. Que la base es la variable, no se puede mover. Si está igualitica, ponemos igualitica y hacemos la operación entre cocientes. Sin embargo, que para la multiplicación sí se pueden mover las bases, pues las variables. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos paréntesis 2x al lado yz por menos 3xz. Lo que hacemos es, ya hemos visto que cuando tenemos a a la n por a la m, podemos poner la misma a y los exponentes se pueden sumar. Entonces, aquí hacemos lo mismo. Multiplicamos primero los cocientes, entonces 2 por 3 y el signo negativo. Y tenemos la x, entonces ponemos la misma x, pero sumamos los 100, los
las potencias. Entonces nos queda x a la 3, y nos queda z porque no había otra y z nos queda al lado porque eran dos y, sumamos de los dos exponentes. Ahora, volvemos a hablar de la propiedad distributiva. Dice que consiste en multiplicar cada término de un factor por el respectivo término del siguiente factor. En la otra guía la vimos un poquito más chiquita porque solamente teníamos un monomio multiplicando a otros dos monomios y aquí tenemos dos monomios multiplicando dos monomios. Pero lo que vamos a hacer pues es lo mismo, multiplicar cada una por cada uno de los términos que nos piden, como aquí. Entonces primero multiplicamos 2x por 5yx y luego 2x por 3y y luego y por 5xy y luego y por 3y y entonces allí vuelve y juega. Se multiplican, allí se pueden multiplicar las variables, nos dan los resultados, las organizamos para ver si se pueden sumar o restar lo que se pueda si tienen variables semejantes y nos da la respuesta. Ahora nos habla de los productos notables. Dice que algunos productos que usualmente aparecen en el contexto algebraico son los siguientes. Entonces, por ejemplo, producto A. Entonces, A más B a la 2 es igual a la 2 más 2 por A por B más B a la 2. Este es el binomio cuadrado. Perfecto. Entonces, lo podemos encontrar y es simplemente en esa norma, en esa regla, montar lo que tengamos en nuestro problema o en nuestro enunciado. El producto 2, cuando tenemos un negativo, entonces la regla es negativo y luego positivo. El que vimos anteriormente era positivo, entonces por eso era más y más. Pero este tenemos el negativo. Entonces nos queda A a la 2 menos 2A por B más B a la 2. Y así mismo, pues, pues como decía, montamos allí en lo que tengamos, en el enunciado o en la expresión. Ahora tenemos que, producto 3 nos dice que A más B por A menos B, lo que podemos hacer es poner la misma base, la misma variable, y los exponentes se duplican. Signo negativo. Entonces vuelve a lo mismo. Si tenemos una expresión, un enunciado, lo que tenemos que hacer es montarlo aquí en la fórmula, identificar quién es A y quién es B y elevarlos al cuadrado y resolver. Por ejemplo, en este caso pudimos eliminar una raíz y pues el resultado allí. Ahora dice que el otro producto 4 es un trinomio. Entonces dice que A más B a la 3. Entonces nos queda aquí es la solución a este trinomio. Entonces es A a la 3 más 3 por A a la 2 más B más 3 A B a la 2 más B a la 3. Pues esto es muy útil cuando estamos resolviendo el resto de la guía. Nos sirve bastante y como lo digo, montar en esa regla lo que tenemos en la expresión o en el enunciado. ¿Qué se debe tener en cuenta? Pues se deben tener en cuenta los signos, se debe tener en cuenta, recordar que cuando se multiplican las letras, o sea, las variables, tenemos una multiplicación con una variable, los exponentes tienen que sumar. El producto 5 es cuando tenemos el trinomio negativo. Cuando tenemos el trinomio negativo, nos queda que tenemos que poner el signo negativo, es la resta. Entonces, A a la 3 menos 3 A a la 2B más 3 A B a la 2 menos B a la 3. Vuelvo y juega y reemplazamos, montamos las expresiones que tengamos para poder solucionar. Tener en cuenta los signos, tener en cuenta la multiplicación de la misma variable y diferentes exponentes que se suman y listo. Bueno, entonces aquí, representación algebraica. De la siguiente expresión representada por una variable. El número de caracteres en un mensaje de Instagram es una variable, esta cantidad se puede expresar como variable X. El número de bacterias presentes en un recinto cerrado
Esa variable se puede representar, esa cantidad se puede representar por la variable z. Entonces, uno de los propósitos de álgebra consiste en dar representación a través de un lenguaje artificial de situaciones o eventos cotidianos. Este lenguaje se emplea consistente en el lenguaje matemático, que simplifica situaciones, expresiones o problemas y lo reduce a una o varias expresiones algebraicas. Las variables que forman parte de las expresiones algebraicas dan vida a los beneficios del problema. Representan las situaciones cotidianas a partir de expresiones algebraicas. Entonces, por ejemplo, yo quiero decir que el tiempo que me tardo en bañarme. Entonces, la T puede ser el tiempo, la D puede ser la ducha, y así, o sea, como esa variable nos ayuda como a simplificar lo que está en el lenguaje natural. Bueno, ahora dice, el perímetro de un rectángulo. Un rectángulo es un polígono de 4 lados, en donde cada par de lados opuestos son paralelos. El perímetro de un polígono es la suma de la medida de sus lados. Entonces, la base es B y la altura A, y el perímetro es P. Entonces, ¿cómo sería? Pues tenemos un lado paralelo al otro lado, entonces dos bases y tenemos dos alturas. Entonces lo que dice que el perímetro es igual a base más altura más base más altura. Nos queda que el perímetro es igual a 2A, porque aquí hay una y 2A, y 2B, porque aquí hay una y 2B. Entonces esa es la fórmula del perímetro. Nos va a servir para montar allí nuestros problemas o nuestros enunciados. Entonces dice, la cantidad de producción y venta de artículos. La utilidad u ganancia de una empresa por la producción y venta de X cantidad de artículos depende de los costos de producción y los ingresos. Los costos totales corresponden al valor que asume la empresa de la fabricación de los artículos, pero los costos pueden ser variables, el cual depende de los medios de producción y costos fijos, que sí o sí deben asumir, haya o no haya producción. Entonces los costos totales van a ser. Entonces aquí se puede representar así, costos totales es igual a los costos variables más los costos fijos. De la unidad de diferencia de los ingresos y los costos totales, es decir, la unidad, la utilidad es la diferencia entre los ingresos y los costos totales. Entonces, es decir, que la utilidad es igual a los ingresos menos los costos totales. Los costos totales sabemos que es costo variable más costo fijo, entonces podemos decir que I es igual, paréntesis, costo variable más costo fijo, menos. Y esto nos va a quedar así, U igual, I menos costo variable menos costo fijo. Bueno, entonces ahora nos dice que este es el momento uno, los saberes previos. Dice que vamos a hacer los ejercicios paso a paso. Entonces, primero nos dice que nombremos dos variables y que representemos la suma de ellas. Pues ya sabemos que una variable puede ser cualquier letra del abecedario. Entonces, yo dije que X es igual a A más B. Y luego representé en números también. Entonces, dije que A vale 1 y que B vale 2. Entonces, que X es igual a 1 más 2 y eso da 3. Ahora tenemos que simbolicemos el duplo de la expresión anterior. Entonces, ¿qué me está diciendo? Pues que dos veces la expresión anterior. Entonces, por eso tenemos que X es igual a 2 por A más B. Ahora me dice que restemos el producto de ambas variables al resultado anterior. Entonces, vamos a restarle. El- Nos queda la expresión X es igual a 2 por A más B menos A por B. Porque dice, resta el producto de ambas variables al resultado anterior. El producto de ambas variables es este, A por B. Y me pide que se lo reste a el resultado anterior. Y este es este que estaba aquí. Entonces,
lo hice, como yo le di valores a las letras, me dio así, me dio -4. Ahora dice, determinemos la segunda potencia del resultado anterior. ¿Cómo me está pidiendo la segunda potencia del resultado anterior, o sea, de este enunciado que está aquí? Entonces yo cojo y vuelvo y organizo el enunciado, digo que x es igual a 2 por a más b menos a por b, pero me dice que determine la segunda potencia. Entonces lo elevo al cuadrado toda la expresión. La elevo al cuadrado, resuelvo lo que está dentro y me queda que eso me da 16. Ahora dice que sustituye la primera variable por -1 y la segunda por 2 y hallar el resultado. Entonces lo hice de nuevo con la fórmula x es igual a 2 por a más b menos a por b a la 2. Y sustituí los valores como nos pide el enunciado y me dio 36. Ahora dice, relaciona cada expresión del lenguaje natural con una expresión simbólica. Entonces, por ejemplo, la primera. Dice, Ana gana el triple que Mateo. Entonces dice que Ana, que es X, gana, esto es igual a 3 veces lo que Mateo se gana. El triple de Mateo, entonces 3 por Y, que es Mateo. Ahora me dice que María mide 3 centímetros más que Juan. Entonces María viene siendo X. La estatura de María es igual a 3 más la estatura que tiene Juan, que es Y. Ahora dice, el valor del celular es la tercera parte de lo que vale mi PC. Entonces, B viene siendo el celular, es igual a el valor del computador, que es A sobre 3 porque dice que es la tercera parte. Entonces, en 2020 se invirtió en la COP 3 millones de pesos, menos que en el 2019. Entonces, P viene siendo que en el 2020 se invirtió 3 millones menos, que aquí tenemos el 3 y esta Q es lo que se invirtió en el 2019. ¿El resultado de la expresión x más x es igual al resultado x por x? No, porque aquí lo primero lo que se hace es una suma, ¿sí? Una suma de dos números. Y en la segunda lo que se hace es una multiplicación. Entonces, y si lo resolvemos, nos da lo mismo.